Bueno, pues vamos a empezar la clase de hoy, miércoles 17. Vamos a empezar la clase de nivel 3, la tercera clase que tenemos, tercera y última, porque recordad que mañana es el examen, ¿vale? En esta clase dijimos que íbamos a ver un poco cómo, bueno, aparte de la influencia que tiene el derecho administrativo, es decir, el hecho de que las federaciones, como ya hablamos, de que las federaciones constituyan o se constituyan en entes público-privados, la influencia que tiene esa delimitación en la naturaleza jurídica de la federación en su funcionamiento, la influencia que tiene en el funcionamiento propio de las federaciones, pero también la influencia que tiene en el sistema deportivo. Y los dos ejemplos que vamos a ver son, por un lado, un procedimiento sancionador entero, desde que se pronuncia el comité de competición o el juez de competición hasta que llega a trascendencia del Tribunal Administrativo del Deporte y veremos los distintos aspectos y contenidos que tienen esas resoluciones y cómo se constituye un club en la Comunidad Valenciana, para que veamos efectivamente la influencia que tiene el Estado o la normativa o la legislación vigente en el propio sistema deportivo. ¿De acuerdo? Con antelación, vamos a ver una página de la Federación Española de Fútbol. Voy a compartir la pantalla porque quiero que veáis cómo funciona la estructura de la Federación Española, porque sin ver esto primero no podemos ver el primer ejemplo, ¿vale? Entonces, para que lo veáis, lo que estamos viendo es la página web de la Federación Española de Fútbol y el apartado de la propia federación. Pestaña de la federación, como veis, el contenido de esa pestaña institucional, porque esto es todo lo que hace referencia a la institución como tal de la Federación Española de Fútbol. Veis que tiene y contiene bastantes aspectos, ¿no? Bastante contenido y bastante diverso. Por un lado tenemos a la izquierda pues todo lo que hace referencia a su estructura interna y a sus normativas, que son los documentos que permiten pues el funcionamiento de la institución. Por otro lado, en esta parte central tenemos todos los aspectos que tienen que ver con los principios básicos de funcionamiento de la federación y la relación que tiene con digamos, los axiomas básicos, los principios básicos de funcionamiento de todas las administraciones públicas, ¿no? Los concursos y las ayudas tienen mucho de público porque están sujetos a ley, la transparencia de las administraciones, la integridad, es decir, hacerlo todo con arreglo a la lex artis, es decir, se ve cómo se debe hacer sin ningún atajo, sin ninguna oscuridad dentro del procedimiento y, bueno, un aspecto de principio básico de la administración también, que es la protección de la infancia, ¿no? Pero la federación lo pone como uno de sus contenidos principales. Y, por último, tenemos en esta parte derecha del contenido de la institución, todo lo que hace referencia a los entrenadores, a los jugadores, las licencias. Entonces, el aspecto de funcionamiento más, digamos, que no se ve, ¿no? El funcionamiento que no se ve, el funcionamiento que no se ve en un campo de juego. Todo lo que está detrás y que hace y que permite que funcione las ligas, pues las competiciones que gestiona la federación. Entonces, donde vamos, en esta pestaña institucional de la federación, nosotros nos vamos a fijar en la parte que tiene que ver con los órganos federativos, los comités y demás. Porque la organización de una federación deportiva es como un organismo humano. Está compuesto por órganos, así se llaman, ¿de acuerdo? Esos órganos, que son órganos tanto unipersonales como órganos colectivos, esos órganos están sujetos a normas de funcionamiento, ¿de acuerdo? Esas normas de funcionamiento vienen regulados en su propia normativa, es decir, que los estatutos determinarán qué tipo de órganos hay en la federación y los reglamentos de cada órgano determinarán cómo funcionan. Entonces, como veis aquí tenemos el primer órgano que nos sale, cuando yo he pulsado órganos de la federación,
el primer órgano que nos sale es la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano por antonomasia de una federación o de una asociación, es decir, la reunión de sus socios, ¿de acuerdo? La reunión de sus socios. Es el órgano superior de gobierno y representación. ¿Quién representa a la Federación Española de Fútbol? ¿O quién está representada en la Federación Española de Fútbol? Quien esté dentro de la Asamblea de la Federación. ¿Y de dónde sale? De dónde sale el presidente, que es el órgano unipersonal que ejecuta o que se encarga de ejecutar esos acuerdos, esas actas, que son los documentos que nacen del funcionamiento de la Asamblea General, donde se refleja pues, todo lo que ha pasado en la Asamblea, las convocatorias como han sido, los acuerdos que se han tomado y demás, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis, la Asamblea General tiene estas competencias, ¿verdad? Tiene estas funciones o estas competencias. ¿Por qué hago referencia a este apartado de competencias? Porque en derecho administrativo hay un principio básico que es no existe un órgano si no existen competencias de ese órgano. Es decir, la administración no puede crear un órgano que no sirva para nada, ¿vale? Muchos habréis oído hablar de instituciones, entidades que se crean por alguna administración autonómica o estatal, luego mal llamadas chiringuitos, pues para colocar a uno, para colocar a otro, y resulta que son órganos o entidades que realmente no tienen funciones, pero que los crean pues eso, porque tienen que hacer un favor a algún amigo y entonces lo colocan como presidente de la institución no sé qué, o del delegado de la entidad no sé cuántos, o el presidente del órgano no sé qué, que luego es un órgano que no tiene ninguna función ni competencia. Las administraciones eso lo regulan bastante estrictamente, es decir, los órganos deben de estar dotados de competencias. Y si nosotros leemos toda la normativa referente a los órganos administrativos de la Federación Española como de otras federaciones, nos daremos cuenta de que cada órgano efectivamente está regulado. Cada órgano tiene las competencias que tiene, ¿verdad? Bueno, pues como veis, este órgano, que es el órgano supremo de la Federación Española, tiene, aparte de las competencias, tiene quiénes son los miembros de los miembros de la Asamblea, ¿verdad? Un voluntario que me diga cómo denominamos a estos colectivos. Ya lo hemos visto en clase. ¿Cómo se denomina a esos colectivos? Alguien que se lance. ¿Qué compone la Asamblea General? Podéis hablar, ¿eh? ¿Qué compone la Asamblea General? ¿Esos colectivos qué nombres tienen? Los natos, que son las federaciones autonómicas, ¿veis? Federaciones autonómicas. Esos están siempre ahí, pues se llaman natos, que cuando nace la asamblea siempre están presentes. Los electos, que son los clubes, electos, futbolistas profesionales, electos, futbolistas no profesionales, árbitros, entrenadores, fútbol sala y fútbol playa. ¿Esto qué nombre tenía? Estos 8 colectivos que integran la Federación o la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol. Ojo, estos no son socios de la Federación, estos son los miembros de la Asamblea. ¿Alguien se acuerda? Estaba en el primer test que hicimos. ¿Estamentos? Los estamentos, Uyapa, muy bien. Cada uno de esos colectivos responde al nombre de estamento, ¿verdad? El nombre o el adjetivo de estamento, o el sinónimo de estamento, ¿de acuerdo? Estos son los estamentos de la Asamblea General. ¿Eso qué quiere decir? Que estos colectivos solo se oye su voz cuando se convoca a la Asamblea General, ¿de acuerdo? Como veis aquí, estos 8 colectivos, evidentemente, salvo los miembros natos, que siempre van los presidentes de las federaciones autonómicas, es decir, ya sabemos quién va a ir, salvo los miembros natos, en el resto habrá que elegirlos, ¿vale? Habrá que elegir quién va, porque todos no caben. Entonces, que sepáis así a modo muy superficial que cuando se convoca una asamblea general para la Federación Española de Fútbol, el proceso para llenar esa asamblea empieza mucho antes. Primero hay elecciones entre los árbitros, entre los entrenadores, entre los jugadores de fútbol sala y fútbol playa, entre los futbolistas, de futbolista profesional y no profesional y entre los clubes para asistir, ¿de acuerdo? Entonces la gente que, por lo que sea, el sistema que tenga establecida la federación para llenar esos huecos, pues esos huecos se tendrán que llenar, pero el proceso empieza antes, mucho antes de que se convoque
la Asamblea General, o mucho antes de que, evidentemente, se constituya la Asamblea General, ¿vale? Porque tenemos que saber quién va. El único estamento que en la Federación Española nace con la Asamblea, es decir, que cuando se convoca la Asamblea General ya sabemos que van a existir, son los natos, son las federaciones autonómicas. El resto no lo sabemos, ¿de acuerdo? Por decirlo, porque hay algunos que sí que lo sabemos, pero no lo sabemos para tenerlo más claro. Bueno, pues como veis, tiene su funcionamiento. Es un órgano asambleario, es un órgano colectivo que tiene su funcionamiento. Pero hay otros órganos dentro de la Federación Española. El presidente, ¿verdad? Que es el órgano, Rafael Luzán ahora, es el órgano unipersonal elegido en la Asamblea, ¿verdad? En la Asamblea la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol, con un mandato de 4 años. Como veis, es muy similar al sistema que tenemos de elecciones normales, en elecciones de los partidos políticos y demás, al presidente del gobierno. O sea que el sistema es muy similar. Y este es el órgano unipersonal que se encarga de ejecutar las actas, ejecutar los acuerdos que toma la Asamblea General. Hay 2 órganos obligatorios en toda federación y en todo club, ¿de acuerdo? En toda asociación deportiva. Esos órganos obligatorios son la Asamblea y el presidente, ¿de acuerdo? La federación además tiene la junta directiva, pero bueno, que sepáis que esos 2 órganos, tanto la Asamblea como el presidente, sin esos 2 órganos no se puede constituir una federación deportiva, ¿vale? O una asociación deportiva. En este caso, un club tampoco. Bien, como vemos, aparte del presidente de la Asamblea General, tenemos la Junta Directiva, que es como el gobierno, la Junta de Gobierno de la Federación Deportiva. Aquí veréis cómo tiene sus competencias, ¿verdad? Tiene sus competencias. El presidente también tiene sus competencias. Y vemos cómo están nombrados todos los de la Junta, todos y todas de la Junta de Gobierno de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol. Si nos vamos a otros órganos federativos, tenemos la comisión delegada. La comisión delegada es la que compone el presidente y 12 miembros, pero no tienen las mismas competencias que la Junta Directiva, ¿de acuerdo? Principalmente tienen, pues, modifican el calendario, los presupuestos y algunos reglamentos, que están para salir del paso de algunos temas que no haya que convocar la Junta Directiva o que no haya que convocar la Asamblea General. También tiene otras competencias y te dice también quiénes son los representantes en esa comisión delegada de la Asamblea General, ¿vale? Esta sería una comisión delegada de la Asamblea General. Es como una Asamblea General en pequeñito, ¿vale? Entonces, estos órganos, como veis, funcionan con competencias. Hay muchas veces que no hay establecida un orden jerárquico entre ellos, es decir, unos órganos muchas veces no mandan sobre otros órganos. Hombre, hay algunos que tienen bastante establecido el orden jerárquico, por ejemplo, el presidente y el vicepresidente. Pues, evidentemente, el vicepresidente recibirá las órdenes del presidente, ¿vale? Entonces, jerárquicamente están uno por encima del otro. Pero el reparto de funciones de los órganos, sin esa vinculación, es por competencias. Quiero que quede claro esto, ¿vale? Quiero que quede claro. Los órganos tienen competencias y generalmente las funciones que tiene cada uno de ellos no se entremezclan, salvo porque haya algún procedimiento que implique a los 2 órganos, ¿vale? Entonces, como veis, tenemos la comisión de presidentes de las federaciones autonómicas y demás. Para que os hagáis una idea de la estructura interna que tiene la Federación Española de Fútbol, por si nunca lo habíais visto, aquí tenemos órganos de gobierno y representación, asamblea y presidente, órganos complementarios de aquellos de los de gobierno y representación, la junta directiva, director ejecutivo, secretario general, comisión de presidentes, órganos de control, comisión de control económico, comités de primera y segunda, órganos de supervisión económica, técnicos, comité técnico de árbitros y de entrenadores, ¿verdad? Escuela Nacional de Entrenadores, la Ciudad del Fútbol, responsabilidad social, comisión de igualdad, personas con discapacidad y de la afición, órganos de disciplina deportiva de primera instancia, habrá competición profesional y no profesional, puede haber un comité o puede haber un juez, ¿vale? Y de segunda instancia, comité de apelación. Y órganos competicionales, que son de primera instancia, que son jueces de competición profesionales y no profesionales, y de segunda instancia.
Los comités nacionales, los de buen gobierno, comisiones mixtas, otros comités y comisiones. Como veis, hay un montón de órganos, ¿vale? Hay un montón de órganos que estructuran la Federación Española, ¿de acuerdo? Nosotros, para ver su funcionamiento, un ejemplo de funcionamiento, y su relación, sobre todo su relación que tiene con el derecho público, vamos a fijarnos en estos, que son los de disciplina deportiva y que son los que creo que vosotros, como entrenadores, futuros entrenadores, que lo sois ya, tenéis mucha más relación con ellos. Es decir, os llama mucho más la atención, ¿verdad? Si hay un procedimiento de sancionador de competición deportiva porque han sancionado a uno de vuestros jugadores o a uno de los de primera ref o a uno de los de... Entonces han cerrado un campo y eso interesa bastante más, aparte de que os llama muchísimo más la atención que si han sancionado a un directivo porque le llamó no sé cuántos a otro directivo y entonces eso se sanciona por otro comité que no son los de competiciones, ¿de acuerdo? Entonces, he buscado un proceso que explique más o menos cómo funcionan estos órganos. Y nos vamos a fijar efectivamente en la competición, ¿vale? En el procedimiento sancionador de competición. ¿De acuerdo? Entonces, visto esto, para que veáis que esto funciona así, funcionan con órganos y demás, y normativa y demás, cada uno de los órganos tiene su normativa, lo digo para que lo sepáis. Ahora que dejo de compartir, vemos vamos a fijarnos en lo que se publicó, en lo que publiqué yo en la entrada de la clase virtual. A Sandro lo voy a admitir también. Buenas tardes, Sandro. No te preocupes que esto se está grabando, o sea que le podrás echar otro vistazo para lo que falte, ¿vale? Para lo que te falte por ver y explicar. Voy a compartir, esta vez voy a compartir la pantalla entera, porque así es menos lío. Y una vez que he compartido, os enseño el Classroom y vamos a empezar por esto que os decía de cómo se relacionan unos órganos con otros y dentro de un procedimiento sancionador. Y qué aspectos guardan relación con el derecho público. Porque de lo que estamos hablando es de que las federaciones muchas veces funcionan exactamente igual que una administración, ¿vale? Funcionan exactamente igual que una administración. Lo primero que os quiero preguntar es si efectivamente alguien sabe el recorrido de lo que pasa cuando hay una sanción deportiva. Es decir, la consecuencia de un partido de fútbol, ¿cuál es? ¿Lo sabéis? ¿Cuál es la consecuencia de un partido de fútbol? ¿Qué es lo que pasa cuando termina un partido de fútbol? De primera, segunda, de primera red, de cualquier división. ¿Podéis hablar? Se realiza la lectura del acta. Efectivamente. Entonces, cuando termina un partido se convierte en un documento. En ese documento, que es un documento pues que da fe de una reunión, digamos, una reunión donde se han reunido dos equipos de fútbol y han hecho algo, ¿vale? Eso es lo que es un acta de un partido de competición, una reunión de jugadores, técnicos, árbitros, hacen algo, es decir, juegan un partido, se desarrolla de X hora a X hora, en tal sitio, acuden X personas, hay dos delegados o dos capitanes de cada equipo, hay dos delegados de cada equipo también, y esos luego van a firmar el acta o lo que sea, y en ese acta se refleja lo que pasa en la reunión. Y en la reunión pueden pasar muchas cosas, pueden meterse goles, puede haber tarjetas, puede haber insultos, puede haber broncas entre los jugadores, puede discurrir todo fantásticamente y que no pase nada, puede haber muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, el árbitro lo que hace es reflejar en ese documento, como si fuera un notario, refleja, da fe de lo que ha pasado, ¿vale? Y cuando da fe de lo que ha pasado, que es poner el nombre de todos los asistentes, todos los equipos, tal, las tarjetas, no sé cuánto, lo que ha pasado, pim, pam, pam, todo eso, una vez que lo ha escrito, se lo pasa a los delegados de cada equipo y a los capitanes de cada equipo que firman el acta y dicen, sí, eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿qué pasa cuando los equipos, los clubes, no están de acuerdo con ese acta? Esa es la cuestión, pues si están de acuerdo con ese acta, pues no pasa nada. Entonces, el acta sigue su curso sin mayor consecuencia. Dime. Que no se firma. En caso de que no estés de acuerdo con algún apartado, no se firma. No, pero la firma no exime de su cumplimiento. Esto es como una multa. ¿Sabes? Si tú no quieres, no la firmas, pero la multa te cae igual. Sí, no, pero yo, por ejemplo, con los años que estás delegado, por ejemplo, algo de que después puedes recurrir, porque tienes vídeo y presentas documentos a la federación, si yo firmo el acta es como que estoy dando veracidad a lo que ha pasado. No, no es verdad.
Tú puedes firmar el acta y luego recurrirla. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sabes? Te lo digo para que lo sepas. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Tú firmas el acta como que la has recibido, porque al final es un recibí. Sí, tengo el acta, vale, ya sé lo que pone, perfecto, la recibo y luego la recurro. ¿Vale? Pero lo que se va a tratar aquí es eso, qué pasa con esa acta. Cuando se firma o no se firma, como dices tú, que da igual, ¿eh? Ya os digo que no te va a librar nadie de la sanción y no les va a librar nadie de la exención de la sanción si es que al final tenías razón, ¿sabes? El proceso es un proceso muy sencillo, un proceso administrativo de las actas de competición, de las resoluciones de competición, es un proceso muy sencillo y muy rápido, porque pensad que cualquier incidencia que esté en el acta que dé lugar a una suspensión de alguien, por ejemplo, para no jugar el siguiente partido, pues eso se tiene que dilucidar muy rápidamente porque el siguiente partido viene en 3 o 4 días o el fin de semana siguiente. O sea que eso, el proceso, la característica que tienen básica los procesos sancionadores deportivos es que son extremadamente rápidos, ¿vale? Bueno, pues lo que no quiere decir que no deje de tener garantías cada uno de los sujetos o de los interesados en el procedimiento. Yo os lo voy a contar. Cuando tú, porque eso no va a salir no vamos a ver un acta, vamos a ver las resoluciones posteriores. Cuando uno recibe el acta de un partido de fútbol, tiene aproximadamente 24 horas para hacer cualquier tipo de alegación, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de alegación. Entonces, esas alegaciones se pueden hacer inmediatamente después de recibir el acta, ¿vale? Tú tienes un plazo muy corto. Eso es lo que se llama en derecho administrativo y en el derecho público el trámite de audiencia del interesado. Es decir, antes de que esto pase a un juez, te voy a dar audiencia para que tú me digas lo que tú consideras. Como dice el compañero Tony, en ese momento yo puedo aportar todas las pruebas que destruyan la llamada presunción de veracidad del acta. Es decir, las actas arbitrales, igual que las multas, se presumen ciertas. Todo lo que dice el árbitro es verdad, salvo que tú puedas desmontarlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se desmonta lo que dice el árbitro? Con pruebas fehacientes. Tú no puedes desmontar lo que dice el árbitro diciendo, no, es que yo no le dije eso, le dije lo contrario. No. Tú tienes, como bien dice Tony, tú tienes que aportar, por ejemplo, un vídeo en el que diga, en el que se refleje que efectivamente el que insultó no fue el número 7, sino que fue el número 14. Y entonces me tienes que quitar la sanción del número 7 y ponérsela al número 14. ¿Vale? Pues tienes que desmontarlo con pruebas fehacientes. No puedes desmontarlo con pruebas que tú supongas que son así, con pruebas de referencia. ¿Vale? Las pruebas tienen que ser fehacientes, porque, como os digo, las actas de los árbitros tienen presunción de veracidad, la misma que tienen los funcionarios públicos encargados de nuestra seguridad. Un policía tiene presunción de veracidad. Si dice que tú ibas con el móvil en el coche, ibas con el móvil en el coche. No hay más historia. Y si quiere te multa porque dice él que ibas con el móvil en el coche. Y tú ya puedes decir, es que yo no, es que yo, es imposible. Ahora, un compañero mío que iba en el asiento de al lado, cuando me han parado, yo iba grabándome. Y se ve perfectamente que no estaba con el móvil en el coche. Entonces yo esa prueba fehaciente la aporto en el trámite de audiencia o en el recurso posterior y desmonto la presunción de veracidad. ¿Vale? Pues eso se hace en el trámite de audiencia. Eso se hace, ya os digo, el máximo en los procedimientos sancionadores deportivos, el máximo suelen ser 24 horas. Más no hay, ¿eh? No hay establecido. Porque el acta, junto con las alegaciones esas de los clubes, si es que desmontan o no desmontan la presunción de veracidad de los árbitros, esos documentos, digamos, ese contenido entero se va a juzgar por la primera instancia, el órgano de primera instancia. Ese órgano de primera instancia no será más que el juez de competición o el comité de competición, ¿vale? En función de qué competición estemos. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es el de un juez de competición. Si es un juez, no es un órgano colegiado, es un órgano unipersonal. Si es un comité de competición, comité de apelación, será un órgano colegiado, un órgano colectivo, es decir, órganos que tienen más de una persona, concretamente siempre 3 o más, ¿vale? Bueno, pues entonces la primera instancia que va a decidir sobre lo que ha dicho el árbitro
y aportan los clubes, será el juez de competición. Veamos un ejemplo. Resolución del juez único. Ahora veréis. Resolución del juez único de primera instancia. Esto es una resolución del 25 de mayo de 2026. Estamos hablando de hace un mes y pico escaso. ¿De acuerdo? Juez único de competiciones no profesionales. Antecedentes. En fecha 24 de mayo, es decir, el día anterior, ojo, el día anterior, se terminaron de disputar la totalidad de encuentros de la fase regular del Campeonato Nacional de Primera Federación. Las bases establecen en relación con playoffs de la federación que participan en el mismo 8 clubes, ¿vale? Segundo, obran en poder de este órgano competencial las clasificaciones de los grupos 1 y 2 al término de la fase regular. Dice, la presente resolución tiene por objeto, voy a subirle el zoom porque veo que a lo mejor no se ve correctamente, voy a subirle el zoom. Dice, la presente resolución tiene por objeto, esto sí que mola, tiene por objeto determinar qué equipo debe ocupar el quinto puesto del grupo 1, a la vista del escrito presentado por el Pontevedra en fecha 24 de mayo, mostrando su disconformidad con el desempate que refleja la clasificación que se encuentra publicada en la página web de la Federación. O sea, el Pontevedra no está de acuerdo con lo que está publicado de la clasificación al término de la fase regular. En relación con el empate a puntos de los equipos Real Madrid, Pontevedra y Baracaldo. Hay un triple empate y el Pontevedra no está de acuerdo, ¿vale? Entonces, en virtud de lo que solicita, le se ha otorgado al Pontevedra el quinto puesto. Quiere el quinto puesto, ¿vale? Y su derecho de participación en el playoff de Primera Federación. Concretamente expone la entidad reclamante, es decir, el Pontevedra, que ha habido una modificación de criterio de clasificación en la jornada 37ª y la reflejada tras la 38ª, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué, ¿vale? Entonces, como veis, en este documento se refleja por el juez único de competición lo que ha pasado. Ha pasado esto, se ha jugado la última jornada, se juega la última jornada, se publica la clasificación definitiva. Y una vez que se ha publicado la clasificación definitiva, hay uno que no está de acuerdo. Y entonces presenta un escrito, ¿vale? Dice, mediante providencia, el 24 de mayo se dio traslado a los clubes Real Madrid y Baracaldo del escrito presentado por el Pontevedra. Es decir, el Pontevedra presenta una alegación y le dicen al Madrid y al Baracaldo, oye, que ha presentado esto. Ojo, porque os puede afectar. Como os puede afectar y sois interesados en el procedimiento, os traslado el escrito por si queréis vosotros decir algo al respecto. De hecho, fijaos que te dice que pueden alegar hasta las 6 de la tarde del 25 de mayo. O sea, algo que se produce. Es muy curioso esto del derecho administrativo deportivo. Algo que se produce el día 24 de mayo, que se alega el 24 de mayo, se traslada el 25 de mayo a las partes y se da plazo hasta las 6 del 25. Es brutal. O sea, no pasa ni un día y ya tienen todas las partes todos los escritos para presentarlos, ¿vale? Entonces, el Madrid presenta escritos poniéndose a lo que dice el Pontevedra. Y el club alegante... Vale, el Baracaldo. El que se ha opuesto ha sido el Real Madrid. Y lo que quieren todos es que el Baracaldo sea excluido, ¿de acuerdo? Del primer criterio del desempate quedará entre el Madrid y el Pontevedra. O sea, entre los dos van a quitar al Baracaldo de en medio y verse las cuentas entre el Madrid Castilla y el Pontevedra Sociedad Anónima Deportiva. ¿De acuerdo? Lo que hablábamos uno de los primeros días. Como estamos hablando de una sociedad anónima deportiva, el nombre lleva las siglas Pontevedra Club de Fútbol, SAD, y sin embargo el Real Madrid Castilla no lleva eso, porque el Real Madrid Castilla es un club deportivo. Fijaos cómo esas cosas al final se ven en los propios escritos, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuarto, con posterioridad a la recepción de esa providencia de mayo, se da traslado a su presentación el Pontevedra presenta el 25 de mayo un segundo escrito más extenso de ampliación de sus anteriores alegaciones, ¿vale? Para definir más clara su pretensión. En este posterior escrito reitera que tras el triple empate, pim, pam, ¿vale? Seguimos, porque está bien el contenido, pero nos interesa muchísimo más la forma. El documento presenta ahora los fundamentos jurídicos, es decir, el juez lo que está diciendo es, primero lo que te ha pasado todo esto.
ha habido una jornada, la gente no está de acuerdo, son los antecedentes. La gente no está de acuerdo, han presentado escritos, los clubes no están de acuerdo, tal. Los clubes, personas jurídicas, no están de acuerdo con la decisión de la federación, de la clasificación y pin y pan, ¿vale? Y entonces ahora lo que tiene que hacer el juez es basar su decisión en las normas federativas. Y para ello habla de los fundamentos jurídicos, es decir, los fundamentos legales. Los fundamentos legales no, porque ya sabemos que en las normas federativas no hay ninguna ley, ¿vale? Pero entonces los fundamentos estatutarios y reglamentarios. Primero habla de que si el órgano, como os decía antes, tiene competencia o no. Y te dice, de conformidad con el artículo 56 de los estatutos, este órgano es competente, ¿vale? Aquí lo veis, es competente para resolver la reclamación presentada. Por tanto, el no traslado de ampliación de alegaciones presentada por el Pontevedra en análisis, Si bien el Pontevedra ha presentado un escrito de ampliación de sus alegaciones, ¿vale?, no se va a dar traslado a los otros dos clubes. Es decir, el Pontevedra primero presentó un escrito, de ese escrito se dio traslado al Madrid y al Baracaldo, y el Pontevedra después de que el Madrid presentara otro escrito de oposición, el Pontevedra dijo, pues yo presento otro más. Y de ese no se va a dar traslado. O sea, ya no hay tiempo para eso. Entonces, como no hay tiempo para eso, por lo que digo, no se va a hacer en virtud del principio pro competición, es decir, para agilizar, es necesaria la agilidad en la toma de decisiones que pueda afectar al normal desarrollo de las competiciones, es decir, que no se le va a dar traslado otra vez, porque entonces estaríamos demorando el plazo y entonces al final acabaríamos por enrevesar toda esta decisión. O sea, que decide el juez y punto, ¿vale? Falta de necesidad de pronunciamiento sobre la suspensión cautelar. Lo que quieren el Pontevedra es que el playoff se suspenda hasta que no se decida lo que tiene que ver con su clasificación, ¿vale? Determinación de los quintos, 6 y 7, tal. Se pasa a continuación a validar, los puestos de aplicación y ahí va aplicando normas, como veis, ¿de acuerdo? Primer término, artículo 12 de las normas reguladoras y bases de competición. Como veíamos antes, pues aplica las normas de competencias en el artículo 56, el artículo 12 de las bases de competición de Primera Federación. Está argumentando su decisión con las normas y reglamentos de la federación, ¿vale? El artículo 12 y te pone el párrafo lo que dice, el primer criterio, los resultados de los partidos disputados entre los tres equipos empatados son los siguientes, para que a todo el mundo le quede claro. Les digo que esto es reciente, esto está reciente, sacado del horno, porque esto es de 25 de mayo. Por tanto, dice que el Baracaldo tiene 3 puntos, el Pontevedra 7 y el Madrid 7. Dice más cosas sobre el primer criterio, el segundo criterio, el criterio 1, el segundo criterio, mayor diferencia de goles a favor y tal. ¿Cómo vamos a dilucidar efectivamente esa colocación en la clasificación final, ¿vale? Por ello, la determinación tal, artículo 12 de las bases, la siguiente, por lo que respecta a tal, dice. Sí, el quinto es el Madrid-Castilla, el sexto Pontevedra, el 7 el Baracaldo. Análisis del objeto de disconformidad presentada, y ahí abunda en más sobre lo que ha presentado el Pontevedra, sobre la interpretación gramatical y sistemática de la locución entre ellos. Fijaos hasta qué punto determinan una causa por lo que dice una norma, porque una norma puede decir entre ellos o entre los tres, o entre los que se han clasificado, o entre los que tuvieran que subir a primera, o entre los que tuvieran que ascender. Toda esa manera que tienen de escribir las normas hace que luego haya que interpretarlas, ¿no? Seguimos, sigue hablando la resolución sobre estas disquisiciones, interpretación del carácter excluyente de la aplicación de los criterios de desempate, es decir, que si se aplica un criterio de desempate no se aplica el otro, no podemos aplicarlos todos. Así pues, los criterios de desempate, no sé qué, no sé cuántos, pim, pam. Y ahora fijaos que vamos a llegar a, una vez que has puesto el artículo 29.3 del reglamento de competición, una vez que has puesto todos esos fundamentos jurídicos, esas normas que se aplican, ¿vale? Esas normas que se aplican
lo que el Pontevedra ha planteado, al final tenemos los antecedentes, tenemos los fundamentos jurídicos en los que explica cómo se solucionan esos antecedentes y lo que ha pasado, y al final resuelve. Este es el resuelvo. El resuelvo en una sentencia sería un fallo, ¿verdad? Un fallo. Bueno, pues el resuelve dice determinar que el quinto clasificado del grupo primero de Primera Federación es el Real Madrid Castilla, que por tanto resulta clasificado para la disputa de la semifinal 3 del playoff de primera Federación frente al segundo clasificado del grupo 2. Determinar que el sexto clasificado del mismo grupo es el Pontevedra y determinar que el séptimo clasificado es el Baracaldo, ¿vale? Y ahora dice, lo que se notifica, fijaos, es un concepto administrativo de derecho público. Notificación, que es lo que decía Tony. No, yo no firmo y tal. Tú si no firmas, por ejemplo, una multa de tráfico, que te para el guardia civil, viene, bajar la ventanilla, buenos días, le hemos todos los papeles. También le hemos pillado con 20 kilómetros más de la velocidad a la que debe usted ir. Sí, vale, pues no quiero firmar, vale, no firme, pero será usted por notificado. Es decir, no puedes decir que no te has enterado. Eso es lo que es notificar, ¿no? Bueno, pues esta resolución del juez único de competición se notifica. ¿A quién? Al Departamento de Competiciones. ¿Para qué? Para que el Departamento de Competiciones tenga en cuenta que la clasificación es esa, ¿vale? Se notifica al Pontevedra, que era el que había planteado las alegaciones. Se notifica al Madrid, que es uno de los interesados en el procedimiento, y al Baracaldo, que es otro de los interesados en el procedimiento. Y dice, a los efectos oportunos. ¿Qué efectos son esos? Pues que sin perjuicio de la inmediata ejecutividad, es decir, que eso ya va a misa, contra la misma cabe interponer recurso al Comité Nacional de Segunda Instancia, ¿vale? En 48 horas. Le decimos, lo que acaba de decir el juez de competición va a misa. Ahora bien, para que no vaya a misa y se va a ejecutar como tal, tiene que pasar al Comité Nacional de Segunda Instancia. ¿Quién puede ir al Comité Nacional de Segunda Instancia? Los interesados, como en derecho administrativo, como en derecho público. Estos son los interesados. Pontevedra, Real Madrid y Baracaldo, ¿vale? Que lo sepamos. Entonces, esto es una resolución que es como cualquier otra de carácter administrativo público. Por eso os digo que el hecho de usar los plazos, ¿verdad? Plazo improrrogable de 48 horas. O sea, ni siquiera te dan 2 días. ¿Son días hábiles? ¿Son días naturales? No, 48 horas. No tienes más, ¿vale? Entonces, 48 horas desde que se notifica. Y si se notifica en el mismo acto que se emite esta publicación en la página web, pues entonces la notificación es inmediata, ¿vale? Entonces, fijaos que es una resolución exactamente igual que la de una multa cualquiera, ¿eh? Una sanción por una licencia de obras, exactamente la misma. Pero es un órgano de primera instancia, juez único de competición. Vamos a ver qué es lo que pasa en segunda instancia, ¿verdad? César, perdón que te interrumpa. Esta resolución, dime. Perdón que te interrumpa, que he puesto un mensaje, pero imagino que no lo has visto. Es que tienes un compañero, a Oscar, que se ve que está intentando entrar y si no lo aceptas no le deja. Voy, ahí está, sí. Muchas gracias. Interrúmpeme antes si quieres, no te preocupes. Vale, Oscar, no te preocupes que está la clase grabada, ¿eh? Que podrás verla cuando tal. Te has reenganchado, pero podrás verla cuando tal. Hemos visto la primera resolución de un proceso de competiciones, de sanción en la competición. Hemos visto la resolución del juez único de competición. Y ahora vamos a ver la sanción, o sea, es decir, el proceso, el siguiente trámite, la siguiente instancia por la que pasa el documento, por donde pasa, al final, las alegaciones de cada uno, por donde pasan los intereses de las entidades que están inmersas en ese procedimiento. Entonces, la segunda instancia en esta competición se llama Comité Nacional de Competición, ¿vale? Esta resolución es más o menos igual, ¿la veis? Más o menos igual. Es decir, tiene unos antecedentes y en los antecedentes, además de contar lo que puede haber pasado o no, dirá, pues también se interpuso tal, y el 25 no sé qué, no sé cuántos, y el no sé qué, no sé cuántos. Fijaos que es lo mismo, pero dice, este Comité Nacional de Segunda Instancia, no sé qué, Baracaldo, pim, pam, ¿vale? Se recibió, mira, aquí lo pone. El 27 de mayo se recibió en este Comité Nacional, es decir,
El 25 de mayo, el juez único de competiciones dicta la resolución, que es la que acabamos de ver. Fijaos que el 24 de mayo termina la competición. El 25 de mayo, el juez único, con las alegaciones de las partes, ya han escrito y todo, el 25 de mayo, el juez único emite la resolución de primera instancia, ¿vale? Acordaros que había 48 horas para recurrirla. El 25 de mayo, 26 de mayo y 27 de mayo. Eso serían las 48 horas, ¿de acuerdo? El 27 de mayo se recibe en el Comité Nacional de Segunda Instancia, que es el que va a decidir ahora, un recurso del Pontevedra. ¿De acuerdo? O sea que esas 48 horas el Pontevedra las utiliza para argumentar que tiene razón y que lo que ha dicho el juez único de competición no tiene razón, ¿de acuerdo? Y ese recurso, si no hubiera habido ningún recurso, el juez único de competición se acaba ahí el proceso, ya no habría más. Pero como ha habido recurso, entonces interviene el Comité Nacional de Segunda Instancia, ¿vale? Recibe esa notificación, o sea, recibe esa resolución y ese recurso, ese expediente sancionador, y este Comité Nacional de Segunda Instancia, una vez que ha recibido el recurso del Pontevedra, el 27 de mayo da audiencia a los clubes interesados. Es decir, les dice al Madrid y al Baracaldo, oye, que el Pontevedra ha presentado un recurso. Vosotros también podéis alegar a ese recurso lo que necesitáis. Y les da, fijaos, hasta las 2 de la tarde del día 28 de mayo. O sea, que el 27 de mayo, que recibe el recurso el Comité Nacional de Competición, le dice al Madrid y al Baracaldo, aquí está, tenéis hasta mañana para presentar vuestras alegaciones a este recurso. Y dentro del plazo conferido, el Madrid presentó escrito de alegaciones. El Baracaldo no presentó escrito de alegaciones. O sea, que el único que se ha opuesto al Pontevedra es el Madrid. Y os pregunto yo, ¿por qué? Después de lo que hemos visto. ¿Por qué el único que se opone es el Madrid y no el Baracaldo? A ver quién me lo sabe decir después de lo expuesto. El Baracaldo ya tenía 3 puntos y el Madrid y el Pontevedra 7, con el primer criterio el Baracaldo ya automáticamente estaría fuera. Sí, señor, Tony, muy bien apuntado. Sí, señor, efectivamente, porque el único interesado que se puede ver perjudicado realmente por una decisión a favor o no de lo que ha presentado el Pontevedra es el Real Madrid. Al Baracaldo eso le importa poco porque no le van a sumar los puntos necesarios, ¿vale? Entonces, efectivamente, es el interesado, el mayor interesado es el Real Madrid, ¿vale? Entonces, en esta segunda instancia, fijaos que el comité de competiciones, ¿veis? Pone los antecedentes de hecho, cuenta lo mismo que la primera, añadiéndole que ha habido un recurso, que ha habido una resolución del juez único, ha habido un recurso y se da traslado al Real Madrid. Y el Real Madrid presenta otro recurso. Fundamentos jurídicos, que vamos a lo mismo de antes. Las normas que le sirven a este órgano para decidir, para resolver, para ejercer su competencia. ¿De acuerdo? Habla sobre la competencia, dice que es competente, el objeto del recurso, habla de lo que se ha interpuesto por parte del Pontevedra, medida cautelar, que son medidas que dirán quiero que se suspenda el playoff y tal. Entonces, hace innecesario cualquier pronunciamiento, o sea, no se va a pronunciar sobre el aplazamiento del playoff, por tanto, el playoff no se aplaza. Y el marco normativo aplicable. El marco normativo aplicable con el artículo 12 de las bases de competición, lo mismo que decía el juez único de competición, el artículo 29.3 del reglamento de competiciones, el mismo que citaba el juez único de competición. Por tanto, interpretaciones lingüísticas, como hemos visto en la primera resolución, habla en general dándole la razón, ¿verdad? Dándole la razón al órgano que tiene inmediatamente inferior, ¿verdad? Porque el Comité Nacional de Competición puede, en cualquier caso, revocar lo que ha dicho el juez de competición, por tanto, juez único de competición, por tanto, por eso se recurre, por ver si una segunda interpretación de lo que ha pasado le da la razón al Pontevedra, pero en este caso dice que el Comité Nacional de Segunda Instancia acuerda, primero, desestimar íntegramente el recurso, o sea, no le da la razón en nada, ¿vale? Confirma la resolución del juez único, ¿veis? Confirma la resolución del juez único y deniega la medida cautelarísima de suspensión del playoff.
Así pues, esto se queda exactamente igual. Sin embargo, fijaos que vamos a entrar aquí en un concepto administrativo público que se da en todos los procedimientos públicos administrativos. Fijaos que hay, digamos que cuando uno tiene un litigio con una administración pública, primero los contendientes se las ven en la vía administrativa, ¿sabes? En los órganos de la vía administrativa. Y luego hay la posibilidad de salir de esos órganos de vía administrativa al orden judicial. Os pongo un ejemplo. Pues si yo mañana tengo un negocio y pido una licencia de apertura, pues me la pueden denegar. Entonces yo recurro ante el órgano que me ha denegado, de la administración, me ha denegado esa licencia de apertura. Si ese recurso no lleva a ningún lado, pues a lo mejor yo puedo alegar o puedo apelar en apelación o en segunda instancia a un órgano superior administrativo, por ejemplo, el alcalde. Ya que decida el alcalde sobre si esa licencia o no me la tienen que dar o no. Pero llegará un momento en que la administración se termine, ya no haya más administración. Y cuando no hay más administración, lo que le quedan a los ciudadanos son los tribunales. Entonces, tú te puedes ir a los tribunales, al contencioso administrativo, que sirve, es un orden judicial que sirve para dirimir todos los litigios que se tienen en el procedimiento administrativo que no le han dado la razón o bien a una parte o bien a la otra, porque tanto los ciudadanos como las administraciones pueden acudir al contencioso administrativo. Pero estamos hablando ya de los jueces de verdad, de los tribunales de justicia. Fijaos que esto se aplica también en la justicia deportiva. Dice, la presente resolución agota la vía, y ya no le llama la vía administrativa, como lo acabo de llamar yo, la llama la vía federativa. Es decir, ya no hay más órganos en la federación que te vayan a dar la razón, le están diciendo en Pontevedra. Sí, Pontevedra, aquí ya se te acaba el asunto. En la federación ya no pintas nada, ya no te vamos a dar la razón. Si quieres intentarlo por otra vía, pues tú tienes la posibilidad. Dice que está expedita la vía jurisdiccional civil competente, es decir, ¿a dónde me puedo ir? ¿Verdad? Bien, pues entonces resulta que el Pontevedra, a quien se le notifica la resolución, también al Madrid, ¿verdad? Porque el Madrid ha intervenido como interesado, pero también al Baracaldo, aunque no haya escrito ningún recurso, como ha hecho el Madrid. Esta resolución se le notifica a los interesados y entonces podemos pensar, bueno, pues esto ya supongo que se ha acabado, no sé, ya veremos, ¿no? Como decimos, la federación aquí ha terminado. Para la federación el playoff se va a consumar. El quinto es el Real Madrid, el sexto es el Pontevedra y el séptimo es el Baracaldo. Y eso queda así ya para la Federación Española, es así. No hay nada que lo vaya a cambiar, ¿vale? Y entonces resulta que en el Consejo Superior de Deportes, fijaos, para que lo veáis, bueno, voy a irme a la Federación Española porque así os lo enseño desde la propia federación. A ver si está, porque yo creo que sí. Yo creo que sí, o igual no. Pero bueno, la federación, vamos a ver. La federación, aquí. Órganos federativos, comités, normativas, resoluciones y sanciones. A ver si aquí está, en la normativa, resoluciones y sanciones. Y si no está, pues nos vamos al Consejo Superior de Deportes. No. A ver. No está. No está. Mirad, vamos a irnos al Consejo Superior de Deportes. ¿Os acordáis que el Consejo Superior de Deportes es el organismo encargado de la fiscalización de las federaciones? Es quien se encarga de gestionar todas las incidencias con las federaciones, publicar sus estatutos, los reglamentos generales, ver que las elecciones en las federaciones son correctas, la transparencia, todos esos principios públicos, porque esto es un organismo público. Como veis, Consejo Superior de Deportes, Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, es decir, ese es el ministerio donde está adscrito el Consejo Superior de Deportes y depende del Gobierno de España. Por tanto, aquí tenemos la escala jerárquica o escala organizativa, estructural de la administración pública
con el fútbol español, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Vamos al Consejo Superior de Deportes. Porque en el Consejo Superior de Deportes hay un órgano que es el Tribunal Administrativo del Deporte. Y si nosotros vemos para qué sirve, el Tribunal Administrativo del Deporte, como veis, es un órgano administrativo como los otros de la Federación y tiene sus competencias. ¿Y para qué sirve el Tribunal Administrativo del Deporte? Pues muy sencillo. Decide en vía administrativa, porque ya no es vía federativa, es vía administrativa, porque es de la Administración General del Estado. Dice, decide en vía administrativa y en última instancia, ya no habrá más vía administrativa, de las cuestiones disciplinarias deportivas de su competencia. Es decir, de lo que pasa en las federaciones. ¿De acuerdo? De lo que pasa en las federaciones. Ejemplo de esto. Resolución. Habéis visto que al Pontevedra no le han hecho ni caso en la federación. ¿De acuerdo? No le han hecho ni caso en la federación. Expediente Tribunal Administrativo del Deporte número tal. 21 de mayo de 2026. Se reúne el Tribunal Administrativo del Deporte para conocer y resolver pam. ¿Vale? A ver. Disciplinario, pam. Tercero, pam. Fijaos los conceptos. El acta arbitral goza de presunción de veracidad, ¿vale? Y no lo que decía Tony, pero no de inmunidad probatoria, porque la prueba videográfica exige tal. O sea que aquí hablan también de ese tipo de conceptos, ¿vale? Entonces, el Tribunal Administrativo del Deporte resuelve en esta última instancia sobre lo que en teoría se ha decidido dentro de la federación, como un órgano administrativo, ¿vale? Como un órgano administrativo, no como un órgano federativo, ¿de acuerdo? Y las estructuras de las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte son exactamente iguales. Aquí hace una antecedentes de derecho, un relato de los antecedentes de derecho, de todas las cuestiones que se dilucidan en un determinado momento por parte de la Federación, Campeonato Nacional de Liga de Primera División, y a continuación muestra, lo del Pontevedra es que no llegó al TAD, pero os estoy poniendo un ejemplo de lo que pasa en el TAD. Los fundamentos de derecho también, es decir, ¿de qué habla el Tribunal Administrativo del Deporte en primer lugar? De que es competente para conocer un recurso, igual que hablaba el juez único de competición, igual que hablaba el Comité Nacional de Competición. Es competente, ¿vale? Por tanto, la competencia la tengo yo, voy a resolver. Sus fundamentos jurídicos son, esta vez, leyes, ya no reglamentos. La Ley 1090 del Deporte, el Real Decreto 92, la Ley 3922 del Deporte. Son normas públicas que se encargan de cuestiones federativas, ¿vale? O sea que aquí lo tenéis clarísimo, ¿de acuerdo? Otra vez está legitimado activamente por una norma pública, un Real Decreto, el 1591-92, es decir, todas son normas jurídicas, pero son normas jurídicas públicas. Y ahora, cuando tiene que decidir sobre lo que pasa en la federación o no, una vez que habla del propio órgano, también pasa a analizar las normas privadas, artículo 27 del Código Disciplinario, y lo interpreta, porque el Tribunal Administrativo del Deporte interpreta también las normas privadas de las federaciones, porque se permite ese lujo, para eso está. Este es el ejemplo más claro de que el modelo que tenemos público-privado, ese que hablábamos antes, el modelo mixto que hablábamos en clases anteriores, es eminentemente público, es decir, el que manda siempre es el Estado en todas las cuestiones de las federaciones deportivas. Y en el fútbol es una de las más claras, porque es la que más sanciones y más cuestiones pasa a dirimir a la administración pública, ¿de acuerdo? El fútbol español. Una vez que argumenta todos los fundamentos jurídicos, como veis es una resolución bastante extensa, pasa a solucionarlo, acuerda y dice, desestima el recurso formulado por pam. Es decir, para que veáis, en nombre y representación del club no sé qué, contra una resolución de un comité, del Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol. O sea, que lo que pasó en la federación, yo lo decido como administración general, ¿vale? Y además te dice, esto es definitivo en vía administrativa.
Pero si quieres irte a los tribunales, todavía te puedes ir a los tribunales, al Tribunal Contencioso Administrativo, como veis aquí. O sea que aún podrías irte a los tribunales públicos, a los tribunales, a los jueces, ¿de acuerdo? A los jueces de verdad, a la Administración de Justicia. Entonces, porque esto no deja de ser un órgano extrajudicial, esto es un órgano administrativo, ¿de acuerdo? Entonces no es un tribunal de justicia. Pero si aún así, si el club, el Pontevedra, una vez que hubiera ido ante el Tribunal Administrativo del Deporte, hubiera querido ir a los tribunales de justicia, podía haber ido. Con esto, ¿qué os quiero decir? Fijaos que aquí habla de que tienen los plazos y demás 2 meses desde su notificación, es decir, los mismos conceptos que hemos visto en derecho privado, en las federaciones deportivas. Con esto, ¿qué os quiero decir o qué os quiero enseñar? Que todos los procedimientos que nos se establecen para las federaciones deportivas, todos los procedimientos, sean internos o sean de esta manera, es decir, que llegan ante las administraciones públicas, tienen eminentes componentes o contenidos del derecho público, ¿de acuerdo? Que no es baladí el hecho de que te den 48 horas para presentar un recurso, 2 días para alegar, porque no sé si los menos jóvenes de aquí os acordaréis de la inscripción de un portero del Real Madrid que no pudo llevarse a cabo porque se presentó en la inscripción en la federación 1 minuto más tarde de la medianoche del último día de plazo. No sé si os acordáis de eso. De Gea, ¿verdad? De Gea, efectivamente. Gea no pudo inscribirse en el equipo, en el club, porque la inscripción llegó tarde. Y llegó tarde porque es la administración, es decir, son conceptos administrativos. Si se presenta un minuto tarde, entonces los perjudicados son el resto de entidades, porque ellos se someten a los plazos, pues son plazos administrativos. Luego también me acuerdo de un problema también que hubo en uno de los partidos también del Real Madrid, por cierto, en el que hubo una alineación indebida. No sé si os acordáis de uno de los jugadores, Tony, recuérdame la memoria porque no me acuerdo. Sericev contra el Cádiz. Efectivamente, de alineación indebida por una sanción que había recibido el año anterior. Tenía un partido de suspensión, sin embargo lo alinearon indebidamente. Y fue recurrido por el club contrario, porque el club contrario dijo, que este ha puesto aquí a la alineación indebida y tal y cual, y le dieron el partido por perdido al Real Madrid. O sea, son cosas que son conceptos administrativos todos ellos, ¿de acuerdo? Si no, la competición no podría ser. Luego, lo que resulta, la verdad es que paradigmático es la rapidez en la resolución que tienen, la rapidez en los procedimientos administrativos, cosa que no pasa en el mundo mundial. Es decir, tú recurres una multa, ya te contestarán en 3 meses, luego si no te contestan, ese es un silencio negativo que te puede dar por no contestado, en fin, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso que pasa en la administración normal. Bueno, pues en el mundo del fútbol esto es exactamente lo mismo. O sea, que cuando pongan una sanción a alguien en una de las jornadas de liga, pensad en toda la maraña burocrática que existe. Cuando estás terminando el partido y tienes el acta, ya están pensando los abogados del club cómo tenemos que recurrir ese acta en primera instancia, en el momento, antes de que suba al juez de competición, antes de que suba al comité de competición, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer las primeras alegaciones. Fijaos qué rapidez, qué rápido que van. Bueno, pues este es uno de los ejemplos que os quería poner esta tarde. Los órganos administrativos, cómo funcionan, ¿veis? Resolviendo, es decir, emitiendo actas, emitiendo resoluciones, esas resoluciones pasan de un órgano a otro, ese traslado de esos documentos se produce porque uno tiene competencias sobre lo que decide el otro, porque tienen competencias sobre lo que pasa en determinada materia del fútbol, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pero hay un ejemplo mucho más claro de que la administración estatal o administración autonómica, es decir, la administración general del Estado, tiene influencia directa sobre el fútbol español. Y ese ejemplo claro es cuando nosotros queremos inscribir o constituir un club deportivo. Y yo quiero inscribir o constituir un club deportivo de fútbol, ¿vale? Vale, estamos de acuerdo, vamos a constituirlo. Bueno, pues una vez que lo constituimos, tenemos que seguir las normas. ¿Qué normas tenemos que seguir? Las normas públicas. En el caso de la Comunidad Valenciana, veréis aquí que os he puesto dos enlaces. El primero que he puesto es un enlace que va al blog, que os animo a consultar, donde se explica el procedimiento disciplinario entero, para que lo tengáis,
¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando un partido termina y qué es lo que pasa con el acta, qué es lo que pasa con los órganos de disciplinarios, hacia dónde va, toda la normativa expresa, o sea, digamos, concreta del procedimiento administrativo del sancionador está en el blog, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis claro, lo podáis consultar cuando os lo necesitéis, ¿de acuerdo? Pero en el blog también he publicado una entrada, se llaman así, las entradas estas, de cómo se constituye o inscribe un club deportivo en la Comunidad Valenciana. Y para ser muy rápido, muy concreto en la explicación, diremos que todas las administraciones autonómicas españolas tienen lo que se llama el registro de entidades deportivas, ¿vale? Este registro de entidades deportivas no sirve para cualquier entidad que se vaya a dedicar al deporte. Es decir, yo quiero constituir una asociación que además del fútbol se dedique a organizar eventos de gimnasia rítmica, también a organizar carreras populares, también a organizar recogida de material deportivo solidario y tal, y entonces esa asociación está constituida también por personas de distintos ámbitos, no necesita estar inscrita en una federación porque nosotros no nos vamos a dedicar a la competición. Bien, pues si el registro detecta eso, no te van a dejar constituirla como club deportivo. Te dirán, esto va por el registro de asociaciones normales, ¿vale? Asociaciones, el derecho de asociación que está regulado en la Constitución y que te permite crear una asociación para cualquier objeto, ¿de acuerdo? Pero ese no es un objeto de un club deportivo. Entonces, los clubes deportivos tienen determinados requisitos, ¿vale? Y esos requisitos hay que formalizarlos y todas las administraciones autonómicas tienen registros para los clubes deportivos, solo para los clubes deportivos. Es decir, si yo quiero entrar en una competición federada, primero será autonómica y después será nacional, la inscripción del club tiene que ser en el registro público, ¿vale? En el registro público. Entonces, como veis, el registro de entidades deportivas de la Comunidad Valenciana está amparado por una norma pública, la Ley 2/2011. Esa es la norma pública que ampara la creación y funcionamiento del registro público. Hay un plazo para esa tramitación, 3 meses. O sea, si yo inscribo o quiero inscribir un club, en 3 meses tiene que haber una resolución de constitución del club, ¿vale? Como paso previo, tendré que reservar el nombre. Yo no puedo llamar a mi club exactamente igual que un club que ya esté constituido. Eso es evidente, ninguna empresa puede sonar igual, ninguna marca puede sonar igual, pues ninguna asociación se puede llamar igual que otra, ¿vale? Aquí te dan determinadas pautas para el nombre, para el tipo de entidad, que tiene 3 partes, ¿no? Y ese nombre es el tipo de entidad, que es un club, por tanto, el deporte que practica fútbol, y el nombre propio, por ejemplo, Foot Coach. Foot Coach, club de fútbol, ¿de acuerdo? Esas serían las 3 partes del nombre. Te dice también o te define lo que son los clubes deportivos. Fijaos que ya hemos hablado de ello. No tienen ánimo de lucro, tienen personalidad jurídica, lo que hablamos de la personalidad, tienen capacidad de obrar, es decir, pueden actuar en el mercado como si fuera una persona física, pueden comprar, pueden vender, ¿de acuerdo? Pueden estar integradas por personas físicas o jurídicas. Una asociación puede estar integrada por otras asociaciones. De hecho, la Federación Española está integrada por federaciones autonómicas y por clubes, es decir, por otras entidades jurídicas, no físicas. Y su fin exclusivo es la práctica de una o varias modalidades deportivas, porque un club puede tener secciones, como el Barcelona, que tiene varias secciones, o el Madrid, que tiene 2 secciones, ¿no? Creo que tiene 2 secciones, sí. Pues el fútbol femenino lo pasamos a fútbol, pues tiene 2 secciones. El Barcelona es más ejemplo porque tiene múltiples secciones de otros deportes, ¿vale? Pero sigue siendo el club de fútbol. ¿Qué documentación tenemos que presentar? Pues el acta de constitución, que si la vemos aquí, veréis que es un documento que tiene lo mínimo, los integrantes, datos de los integrantes, se reúnen, porque es el acta de un órgano colegiado, en tal lugar, a fecha tal, de tal año, intervienen en nombre propio y derecho,
exponen que tal, la voluntad de crear el club, no sé qué, no sé cuánto, no sé quinto. Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. Porque aquí son 5, pero puede haber más. Y te dice los requisitos mínimos. Esta es el acta mínima que tiene que presentarse cuando se quiere constituir un club. Se firma todo y se presenta, ¿vale? Es muy sencillo. Ese sería el acta de la reunión, digamos, de la asamblea. Sería la reunión de la asamblea, la primera asamblea. Que evidentemente, como son pocos, pues entonces ahí se llama, es la junta directiva sería, ¿vale? Luego están los estatutos del club. Y esos estatutos del club tienen un contenido mínimo. Ese contenido mínimo viene aquí. Lo tenemos el modelo de estatutos. Solamente tenemos que descargarlo, rellenarlo en lo que falte. El club tal, es una asociación privada de sin ánimo de lucro, régimen jurídico. El club tal, se constituye al amparo de tal. Si solamente cubrimos los huecos, tenemos los estatutos hechos, ¿vale? Para un club de fútbol o cualquier club deportivo, ¿vale? Con los requisitos mínimos legales. Y este es el documento importante, es certificado de adscripción del club a la federación o federaciones de los diferentes deportes. Es decir, si yo tengo un club de fútbol, tengo que decirle a la Federación Valenciana, oye, voy a inscribir un club. Necesito que este club me lo inscribas en la federación y me digas, emitas un certificado de que me acoges como club deportivo de fútbol para que puedas inscribirlo en el registro. Y ya está, no pasa nada. La federación, por lo general, como os expliqué un día anterior, lo va a recoger perfectamente, ¿vale? Y os va a emitir el certificado sin ningún problema. Entonces, estos son los mínimos que tenemos que tener en cuenta para constituir un club. Lo que es relevante es que para constituir un club deportivo de fútbol, que es una entidad privada, que va a competir o va a funcionar dentro de una estructura privada, federativa, ¿verdad? Sea la administración estatal, en este caso autonómica, la Administración General del Estado, la que regula nuestro contenido, nuestro funcionamiento, nuestra personalidad jurídica, nuestra naturaleza jurídica, ¿vale? Eso es lo realmente relevante. Y podemos acceder a la información directa en la página web, evidentemente, de la Generalitat Valenciana, ¿vale? Esto que veis aquí yo lo he trasladado de manera más esquemática que no haga falta ni entrar en la web, para que tengáis un poco más claro el esquema, ¿no? Sin necesidad de tanta dualidad de otras entidades deportivas, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo clarísimo de que nos enfrentamos a una modalidad deportiva del fútbol, en este caso, porque estamos hablando de fútbol, pero en el deporte español, que el deporte español como modelo mixto público-privado, bueno, pues es hasta cierto punto cuestionable por cuanto quien manda siempre es la Administración General del Estado, ¿de acuerdo? Y a quien tenemos que acudir siempre ante la Administración General del Estado. Son dos ejemplos muy claros. En el procedimiento disciplinario sancionador de la Federación, todos los requisitos son casi legales, es decir, todos los conceptos que se aplican al procedimiento son legales, los plazos, los recursos, trámites de audiencia, presunciones de veracidad, todo ese tipo de conceptos son conceptos administrativos públicos. Y en el caso de la constitución de un club deportivo es evidente. Es decir, yo para jugar al fútbol, para tener un club de fútbol, no me tengo que ir a la federación, que es lo que debería de ser lo normal. Me tengo que ir a la administración, ¿de acuerdo? Eso sí, con el certificado de la federación, pero quien me va a dar de alta la constitución del club, la inscripción, es la administración pública, ¿vale? Entonces, esos dos ejemplos demuestran la dualidad público-privada que tiene el sistema deportivo, en este caso del fútbol español. Bien, por hoy hemos terminado. Mañana tenemos el examen, ¿vale? Entonces, el examen va a consistir en una cosa muy sencilla. Lo digo y lo voy a dejar grabado para que quede constancia y los que no hayan venido lo puedan ver. En el Classroom de la clase se publicará una tarea. Nosotros nos vemos aquí a las 5, lo haremos todos juntos. Se publica una tarea y mañana a las 5 explicaremos el examen cómo es decir, explicaremos todas las cuestiones del examen, pero va a consistir en una cosa muy sencilla, que será, hemos visto hoy dos ejemplos con documentos, ¿vale? Documentos. Hemos visto que hay normativas internas, externas.
hemos visto los nombres de esas normativas y seguramente a nadie le es ajeno el hecho de poder ver en pantalla o analizar un documento o una parte de documento de esos que hemos visto, ¿vale? O de esos que sabemos que existen. Los estatutos, reglamentos, normas jurídicas públicas y demás. O bien resoluciones como las que hemos visto y demás, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se va a plantear es muy sencillo. Un documento que tendrá como mucho una hoja de extensión o una parte de un documento, es decir, un texto en el que se diga algo relativo al fútbol o su estructura y un formulario como el que hicisteis el primer día, un formulario con X preguntas, lo normal que sean 10 preguntas sobre ese texto. Y ya está. Así será el examen. Ese examen, como hay gente que viene a clase y gente que no viene a clase, ese examen estará abierto para la posibilidad de realizarlo no solo mañana, sino durante unos días más. Lo digo porque aunque los que vengáis y lo hagáis mañana, podréis hacerlo también. Si veis que os ha salido mal, pues intentáis hacerlo en sucesivas intentonas hasta que consideréis que lo habéis hecho bien, porque tendréis un plazo para hacerlo. ¿Vale? O sea, no habrá que hacerlo una sola vez, podréis hacerlo varias veces. Pero bueno, eso es una cuestión como cualquier examen. Mientras tengas tiempo, pues tú intentas hacerlo. O sea, que no es ninguna cosa que esté fuera de lo común. ¿De acuerdo? Tendréis varios días, posiblemente hasta el fin de semana. Teniendo en cuenta también que hay gente que no puede hacerlo o que no ha venido a clase, pues tiene que ver los vídeos y demás. Tony. César, una pregunta, que yo la semana pasada estaba terminando y no pude entrar. ¿Necesita hacer algo de la semana anterior? Ah, pero tú no estás en el Classroom. No, por eso te pregunto. Espérate un segundito. Bueno, voy a terminar de grabar. Voy a terminar de grabar y a continuación le explico a Tony y ya aquí está, a tener la grabación.